Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión nos recibe, y mucho se lo agradecemos, al notario público de la Ciudad de México, Héctor Galeano, quien además ha sido presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y que hoy nos ha recibido para platicar sobre un tema más que interesante, del que hemos oído hablar mucho, pero que no siempre tenemos una idea muy clara de en qué consiste: el lavado de dinero. Héctor Galeano, muchas gracias por recibirnos, te lo agradezco mucho. Notario Pepe, tu casa, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Yo quisiera, para comenzar, hacerte una pregunta casi elemental. ¿Qué es el lavado de dinero? Que además, en términos generales, debemos aclarar, es casi un término coloquial. Exactamente. Decir, su nombre técnico jurídico es otro diferente. Es ese nombre larguísimo de utilización y ocultamiento de bienes de origen ilícito, etcétera, etcétera. ¿Qué es el lavado? Sí, en pocas palabras, el lavado de dinero viene a ser el proceso mediante el cual un dinero que nace con la calidad de ilícito por provenir de actos que afectan a la sociedad en general, para que la persona que lo generó pueda disfrutarlo, es necesario incorporarlo en una apariencia de economía formal. Entonces, el lavado de dinero, entendido de esta forma, en efecto nosotros el delito lo tipificamos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero a nivel mundial se conoce como blanqueo de activos, como lavado de activos, pero el fenómeno es este. El fenómeno es este recurso ilícito, mientras no tiene un cauce hacia actividades económicas formales, no es disfrutable. No es disfrutable. Consecuentemente, la intención de la persona que ejecuta estos procesos de lavado de dinero es hacer que un dinero de origen ilícito tenga la apariencia en algún momento determinado de ya ser lícito. Esto es con la finalidad de evitar aquellas acciones de la autoridad tendientes al aseguramiento y posteriormente al decomiso de esos bienes. Es correcto. Producto del delito. Y la intención naturalmente del delincuente pues es disfrutar de estos bienes de forma pacífica, por llamarlo de alguna forma, sí, en razón de que ya tienen una apariencia de legalidad. Por eso se simulan operaciones, se utilizan titulares o personas que normalmente llamamos testaferros, que no son más que prestanombres, aparentes titulares, aparentes propietarios, que en realidad están sirviendo de disfraz a el verdadero propietario. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. Realmente esta materia de lavado de dinero se inscribe dentro del marco de los acuerdos internacionales de los que México ha formado parte desde el siglo pasado y que tiene una constante evolución, habiendo comenzado en sus primeros años solamente en actividades financieras, en instituciones financieras, y ahora ya se encuentra también en actividades y profesiones no financieras como controladores o vigilantes de esta clase de procesos, que pueden ser tan burdos desde el prestanombres hasta cuestiones muy sofisticadas en sus procesos. Ahora bien, ¿qué ha hecho la autoridad que hemos hecho en materia de legislación, en materia de vigilancia, en materia que desde luego es tendiente a afectar a estas simulaciones, pero que en otros casos pudiera ser, como muchas de las acciones contra el crimen y el delito, pudieran afectar también y crear molestias a personas que nada tienen que ver con ello? ¿Cómo estamos? Nada tenemos que ver. Realmente la legislación está en este momento ya a punto de cumplir sus 4 años, sus primeros 4 años de vigencia. Si bien los acuerdos internacionales son anteriores, hubo que darles forma hasta llegar a una ley positiva mexicana
que incorporara todas estas características en lo que hace a las actividades y profesiones no financieras. En el aspecto financiero sí data desde hace muchos años este tipo de legislación. Entonces, la autoridad tiene que analizar un cúmulo de información. La información de las entidades financieras, de las instituciones financieras, ha venido fluyendo desde hace muchos años. Sin embargo, la información de actividades y profesiones no financieras es ciertamente reciente. Entonces, la formación de las bases de datos tienen unos 4 años apenas de estarse construyendo. Es natural que mientras más sólidas y robustecidas se encuentren estas bases de datos y puedan entrelazarse y vincularse las diferentes informaciones tanto de instituciones financieras como de actividades y profesiones no financieras, y esta información está en construcción, por lo que hace a otras actividades no financieras desde hace apenas 4 años en su proceso. Sí. Creo que los resultados irán haciéndose más patentes, más manifiestos, más tangibles. Son cuestiones conforme vaya pasando el tiempo. ¿Verdad? Exactamente, conforme vaya pasando el tiempo. Y ciertamente sí origina algunas nuevas situaciones para el que compra un vehículo, para el que compra un inmueble, para el que compra una joya, para el que blinda un vehículo, en fin, una serie de obligaciones que son exactamente y prácticamente las mismas que cuando aperturamos una cuenta bancaria. Nos tenemos que identificar, tenemos que justificar tener un comprobante de domicilio, una cédula de identificación fiscal, una clave única de registro de población, en fin, tampoco es que origine molestias adicionales. Son las ordinarias. Las ordinarias en cualquier otra actividad, nada más que antes solo las requerían las instituciones financieras y hoy estas informaciones las está exigiendo una serie de actividades y profesiones no financieras, que es necesario y obligatorio contar con ellas. Por otra parte, la ley tiene otra característica. Genera, y quizá a lo mejor esto pueda llegar a veces a afectar a cierta persona, genera restricciones en el uso de efectivo, en la posibilidad de utilizar efectivo en estas diferentes operaciones comerciales, arrendamiento, compraventa de inmuebles, las mismas compra de joyería, la misma compra de vehículos, en fin, la ley establece una serie de restricciones al uso de efectivo, con la visión de poder controlar esos flujos de efectivo que probablemente a veces no se encuentren plenamente justificados su existencia en el mercado. Ahora, bien, da la impresión, por lo menos a quienes no estamos o no hemos estado cerca de la elaboración de estas normas y quienes no tenemos mucho que ver en su aplicación, da la impresión de que todos los propósitos de esta legislación gira, como tú lo señalas, en torno a un solo pilar, que es el dinero en efectivo. Pareciera que es lo único, no la actividad necesariamente, no el tipo de persona, nada más. Pareciera que el objeto malo, el objeto sospechoso, el objeto tabú, el objeto diabólico, es el dinero en efectivo. Da esa impresión la norma. Sí, ciertamente contiene un alto grado de intento de documentar todos los flujos que existan de recursos, de activos. Sí, efectivamente, sí persigue, sí es una de las finalidades de la legislación, el que al paso de los años, como sociedad, vayamos todos haciendo nuestras cosas de la manera más documentada que sea posible, evitando el uso de efectivo, porque ciertamente circula efectivo que no contará con un respaldo formal en su generación.
Ciertamente es una de las finalidades. Y la otra de las finalidades es el esquema de análisis está hecho de forma tal que va por tramos, de forma tal que pueda irse observando el rastro de una serie de operaciones que se van concatenando. Tanto cuando ingresó el dinero a una institución financiera como cuando fue la compra de un inmueble, ese inmueble tarde o temprano se va a acabar vendiendo, qué sucedió en esa venta y cuál fue el destino final de esos recursos. Claro. Entonces es una labor de análisis muy importante para llegar a algunos resultados, pero ciertamente es como otras legislaciones que tienden a que las operaciones vayamos día a día documentándolas con métodos financieros. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con Héctor Galeano, notario público de la Ciudad de México. Regresamos a nuestra plática con Héctor Galeano sobre lavado de dinero. Ahora bien, me queda en claro, sobre todo pensando en aquellos tiempos pasados en los que yo estuve cerca de la lucha contra el crimen, y particularmente el crimen organizado, eran épocas aquellas en las que el gran flujo de dinero en materia de delitos organizados era en efectivo. Es correcto. Recuerdo que asegurábamos grandes cantidades de efectivo, a veces incalculables, en volumen incluso físico. Pero todo evoluciona. Y ahora no estoy cerca de ello y no lo sé, pero quiero suponer que estos carteles, sobre todo internacionales, que han evolucionado casi como si fueran instituciones corporativas, hagan sus operaciones en efectivo. Es decir, quiero suponer que ahora son grandes transacciones interbancarias. Es decir, correcto. Que son, porque además el volumen de operaciones y el tamaño de operaciones ha crecido exponencialmente de hace 25 años a la fecha. Entonces, quiero suponer que ahora estar pensando en sospechar del efectivo pareciera como que vamos con un reloj y un calendario arcaico. Es decir, me da esa impresión. No sé en lo que piensan los autores de esa ley, no he platicado con los legisladores. Es un tema que había que incorporar, pero sí, efectivamente aquí la situación que hay que tener presente es que esta es una ruta que nunca se va a terminar, que nunca termina. Es decir, me explico. Comenzaron las operaciones en instituciones financieras. ¿Qué hubo que hacer? Cerrar la puerta a las instituciones financieras, establecer controles. ¿Qué hizo la delincuencia organizada? Buscar otra serie de actividades que ya no fueran solamente las financieras. Entonces ahora se establecen una serie de controles, de coadyuvantes del Estado, precisamente en esas operaciones que eran las tipologías más utilizadas. Eso no quiere decir que contra esta legislación venga a su vez otra reacción que vaya a generar esquemas más sofisticados y una reacción de la legislación para continuar evitando este tipo de conductas. Claro. Pero ciertamente la intención que debe existir no es tanto de satanizar el uso de efectivo, sino de soportar el uso de efectivo. Correcto. Es decir, realmente en una adecuada filosofía
No importa que alguien utilice el efectivo siempre y cuando fiscalmente esté determinado que los ingresos con los cuales gastó en efectivo fueron efectivamente generados y declarados. Creo que ese es el tema medular, no tanto la satanización en el uso de efectivo, sino que este efectivo está soportado efectivamente por actividades lícitas y declaradas en mi declaración de ingresos. Ahora bien, y con esto, como siempre, Héctor, abres posibilidades a la imaginación del abogado. Entonces, esta norma que aparentemente tiene propósitos antidelincuenciales, pareciera que realmente tiene propósitos fiscales. Digamos, no lo expresaré yo de esa forma. Yo diría que la documentación de la información fiscal es también parte del análisis del que debemos llegar con el resto de las operaciones. No que este esquema sirva exclusivamente o coadyuve a los controles de fiscalización, sino que en mi análisis como el analista financiero que está mirando e investigando estos procesos, en algún momento determinado tiene que soportarse en la información fiscal con la que cuenta también el Estado para saber si efectivamente está siendo posible. Yo quiero pensar, a lo mejor 3 concesionarias de automóviles reportan que una persona en los pasados 2 meses compró 3 vehículos y volteo a ver su declaración anual y no le alcanzó para adquirir esos 3 vehículos. Pero eso es páguelo como lo pague, ¿no? Sí, eso es páguelo como lo pague, exactamente. Por eso digo que exactamente, por eso digo que este es uno de los elementos que el analista debe tomar en cuenta para los fines de su investigación y sus resultados correspondientes. Ahora, en términos generales también quiero pensar que estas normas no afectan al grueso de las personas, ¿verdad? Es decir, en México y en casi todos los países modernos, el uso del efectivo se ha reducido mucho, casi en la vida cotidiana. Exactamente. Incluso por razones de seguridad, lamentablemente de seguridad personal. De seguridad personal. En México la gente trata de no portar efectivo. Exactamente. Y a veces paga hasta cosas elementales y pequeñas, una pequeña compra en el almacén, un par de boletos para el cine, etcétera, con otros medios que no es el efectivo. Con otros medios, porque además estos medios, esto está ocurriendo mucho en razón de también la utilización del Internet para las adquisiciones de un sinfín de productos, y a nivel mundial. De forma tal que para la adquisición de esos productos, que soy el común de la gente, necesito utilizar un instrumento financiero que me permita llegar a esos productos. Sí, efectivamente creo que se va evolucionando. En esa materia de la cada día menos utilización del efectivo. Del efectivo, ¿verdad? Es decir, tenemos que reconocer que no es usual, que llama la atención, hasta humanamente hablando, que alguien compre coches o compre casas en efectivo o cualquier transacción así cuantiosa, importante. Que ande con una maleta de efectivo. Importante, porque las restricciones al uso del efectivo son ciertamente importantes. Por decir algo, en la adquisición de un inmueble se me permite utilizar hasta 600,000 pesos en efectivo, lo cual tampoco es una actitud ordinaria. En que una persona aporte esa cantidad a la notaría, acuda a la notaría a firmar la operación, portando esa cantidad de dinero y exponiendo al riesgo que esto conlleva, o ir a una joyería o a un departamento a comprar una joya y llevar 200,000 pesos en efectivo. No es una actitud, no es una actitud ordinaria. No es usual, salvo que tuviera un negocio pues de esos muy comunes, en donde
casi todas las ventas Casi todas las ventas se hacen en efectivo, no sé, una tortería, un estanquillo, Sí, cualquier de estos negocios de comida lo generan. Las tiendas de autoservicio ciertamente generan importantes cantidades también de efectivo. las de conveniencia, ¿verdad? Exactamente. Y que vemos que pues entran a hacer compras pequeñas, relativamente pequeñas, o sea, una tienda de Sí, conveniencia no se entra a comprar una despensa. Y como decía yo en materia de los documentos adicionales que ahora tenemos que estarle pidiendo a la gente, a veces yo lo digo de broma, cuando queremos adquirir un teléfono celular, entregamos todos esos documentos. Sí, Cuando vamos a comprar un inmueble, tenemos que entregar esos mismos claro, documentos. claro, eso es parte de la vida cotidiana. Moderna, ¿verdad? Exactamente. Ese tipo de usos, y muchas veces son para protección de uno mismo, ¿verdad? Es decir, que no haya manera de que alguien, o por lo menos, que no haya formas fáciles, ahora le llaman robo de identidad, vaya a abrir una cuenta bancaria a nuestro nombre, ya quién sabe qué tipo de transacciones, o vaya a comprar inmuebles a nuestro nombre, Exactamente. que nosotros ni sabemos que existen, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones, y que nos comprometa de manera indebida y hasta anónima para nosotros. Así es, así es. ¿Algo más que quisieras agregar para nuestro público, para nuestros colegas abogados? Yo siempre, la recomendación que siempre naturalmente por deformación profesional tengo que hacer es decir, las notarías, los despachos notariales son lugares abiertos al público, son lugares abiertos donde la gente puede consultar cualquier inquietud que tenga, y de esta materia también. Es posible que yo haga esto, es posible que yo pague una operación inmobiliaria y ponga el inmueble a nombre de mi hijo. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué consecuencias fiscales, qué consecuencias de carácter administrativo deben surgir para que yo saque dinero de mi chequera y le compre un inmueble a mi hijo? En una cosa tan sencilla como eso. Todo es este tipo de cuestiones que a veces resultan de temas de rigidez de la legislación. El notario está abierto para dar el mejor consejo en esta materia. Esas son también cosas que la práctica humana de toda la historia del hombre ha hecho, ¿verdad? Es decir, comprar cosas para los suyos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Eso no es nada ajeno. Muchas veces no lleva a ningún fin avieso. Exacto, pero obliga a una información fiscal de que efectivamente recibí un donativo de mi padre o de mi madre. Entonces hay ciertas consecuencias que siempre hay que tener presentes. Sí, desde luego, a veces incluso hay que tener mucho cuidado con eso. Digamos, si el hijo es adicionalmente funcionario público y tiene que presentar declaraciones patrimoniales y tiene que explicar por qué tiene 3 casas que le regaló su papá, ¿verdad? Exactamente. Y el comercial, como siempre, acuda a su notario, haga lo suyo, haga lo suyo. Siempre a todos los especialistas, siempre nos va a ayudar, nunca nos va a meter en problemas. Exactamente. Muchas gracias. Contrario, muchas gracias por la oportunidad. Por la oportunidad de platicar contigo, te lo agradecemos muchísimo. Muchas ustedes, gracias. muchas gracias por recibirnos en sus hogares, y nos veremos en la próxima.